Buenas noches a todos. Buenas noches. Continuamos en la noche de hoy con el tema, algunos que estábamos retomando del libro de psicología del maestro Samael. El tema de hoy es, vamos a ver si nos da tiempo, los dos capítulos. Lo capitulamos como la autoconciencia infantil. Vamos a leer el capítulo anterior, que es retorno y recurrencia. Dice, un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no modifica nada dentro de sí mismo, si no transforma radicalmente su vida, si no trabaja sobre sí mismo, está perdiendo el tiempo miserablemente. Dice, la muerte es el regreso al comienzo mismo de su vida, con la posibilidad de repetirla nuevamente. Mucho se ha dicho en la literatura pseudoesotérica, pseudoocultista, sobre el tema de las vidas sucesivas. Mejor es que nos ocupemos de las existencias sucesivas. Esto también en este capítulo vamos a ir viendo en algunos temas que ya habíamos mencionado, y bueno, nos va a ir ayudando a recordar qué tan importante es el hecho de darnos cuenta que cada día que vivimos de nuestra vida son como pequeñas repeticiones de lo que hacemos muchas veces, y no solamente en esta vida, sino en muchas existencias. Por eso dice el maestro que son las repeticiones sucesivas en muchas existencias, ¿no? Dice, la vida de cada uno de nosotros, con todos sus tiempos, es siempre la misma, repitiéndose de existencia en existencia a través de los innumerables siglos, lo que ya hemos estudiado, ¿no? Incuestionablemente continuamos en el sistema de nuestros descendientes. Esto es algo que ya está demostrado. Esto es algo también interesante ahora que estuvimos dando unas conferencias que hablábamos sobre la energía y sobre la genética, y ya podríamos deducir que la herencia de nuestros padres y nuestros ancestros la tomamos genéticamente nosotros y la damos a nuestros progenitores y a nuestros hijos. Y esto es como la misma ley de la recurrencia y el retorno, y como también hemos estudiado en muchas filosofías se menciona que venimos a retornar, a reencarnarnos en los familiares, amigos o seres queridos más cercanos, y por ende y consecuencia retomamos esa misma genética de nuestro pasado, tanto física como energética, que eso también es algo muy interesante. Alguna vez podríamos tener la oportunidad de hablar más en profundidad. Si hay alguna pregunta también en internet que quieran decir algo, pues adelante, ¿no? Dice, cada uno de nosotros lleva su película, la vuelve a traer para proyectarla otra vez en la pantalla de una nueva existencia. La repetición de dramas, comedias y tragedias es un axioma fundamental de la ley de recurrencia. Como alguna vez mencionábamos, ley de causa y efecto. Cada nueva existencia se repite siempre en las mismas circunstancias. Los actores de tales escenas siempre repiten esas gentes que viven dentro de nuestro interior, los yoes. Si desintegramos los actores, esos yoes que originan siempre repetidas escenas de nuestra vida, entonces la repetición de tales circunstancias sería algo más que imposible. ¿Alguna pregunta? No. Obviamente, sin actores no puede haber escenas. Esto es algo irrebatible, irrefutable. Claro, tenemos que siempre reflexionar que nuestras repeticiones de la vida se deben a porque hay actores repetitivos dentro de nosotros, y eso lo hemos meditado mucho.
como la ira, el enojo, la envidia, la pereza, volveremos a repetir nuestras mismas situaciones o equivocaciones porque las causas del error permanecen de vidas en vidas, existencias en existencias. Así es como podemos libertarnos de las leyes del retorno y recurrencia. Así podemos hacernos libres de verdad. Si eliminamos los actores, eliminamos toda posibilidad de repetirlo. Obviamente cada uno de los personajes, yoes, que en nuestro interior llevamos, repite la existencia en existencia, su mismo papel. Si lo desintegramos y el autor muere, el papel concluye. Reflexionemos seriamente sobre la ley de la recurrencia o repetición de escenas en cada retorno. Descubrimos con la autoobservación íntima los resortes secretos de esta cuestión. Si vamos entendiendo que si la vida se va repitiendo continuamente, tendríamos la posibilidad de ver cuáles son las causas que originan esas repeticiones, y obviamente nos está dando aquí el maestro Samael la clave para trabajar y evitar cometer los mismos errores. Si en la pasada existencia, a la edad de 25 años, tuvimos una aventura amorosa, es indudable que el yo de tal compromiso buscará a la dama de sus ensueños a los 25 años en una nueva existencia. Esto a veces es fuerte porque es interesante y al mismo tiempo es preocupante. Si yo a cierta edad cometí a lo mejor un crimen o cometí alguna maldad, el suceso, por imantación, por la famosa ley de la atracción y por repetición de ese aspecto energético negativo que llevamos, vendrá a cometer esto es como las notas, ¿no? O como las ondulaciones en la energía. Lo que sube, luego baja, luego vuelve a subir, y estamos cíclicamente vinculados a que, guste o no nos guste, vengan o se repitan emociones, sensaciones y acciones sobre esto mismo que hablamos, ¿no? Comentan que los griegos nos legaron una gran herramienta, sus mitos, para develar en qué mito estamos estancados, en cuál escena y en cuál personaje. Famoso teatro griego, ¿no? Dramas, tragedias y comedias. Resulta claro comprender que los yoes, tanto el de él como el de ella, que se buscan telepáticamente, se reencuentran nuevamente para repetir la misma aventura amorosa de su pasada existencia. En este ejemplo que pone el maestro, dice: dos enemigos que a muerte pelearon en la pasada existencia se buscarán de nuevo en la nueva existencia para repetir la tragedia de su edad correspondiente. Si dos personas tuvieron un pleito por bienes raíces a la edad de los 40 años en la pasada existencia, a la misma edad se buscarán telepáticamente en la nueva existencia para repetir lo mismo. Dentro de cada uno de nosotros viven muchas gentes llenas de compromisos, eso es irrefutable. Un ladrón carga en su interior una cueva de ladrones con diversos compromisos delictuosos. El asesino lleva dentro de sí mismo un club de asesinos y el lujurioso porta en su psiquis una casa de citas. Lo grave de todo esto es que el intelecto ignora la existencia de tales gentes o yoes dentro de sí mismos y a tales compromisos que fatalmente se van cumpliendo. Si hiciéramos conciencia justamente, y esto es por eso viene ahora el siguiente capítulo, la conciencia infantil. Sí. Si hiciéramos conciencia de lo que se está aquí mencionando, podríamos empezar a dilucidar un poquito más, discernir que no somos esos individuos individuales únicos y que hay muchas, podríamos decir, compromisos que se cumplen sin que uno mismo se dé cuenta, ¿no? Para bien o a veces para mal, ¿no?
Se me ocurre pensar, y las épocas pueden ser indistintas. Por ejemplo, si alguien comete un crimen, donde la época de los romanos, por decir algo, puede ser que ahora repercuta en esta época. Claro, porque en sí el ego buscará de repente la venganza. Si estaba en la época antigua, buscará o hizo su venganza con los instrumentos de su época. Pero luego en esta nueva época a lo mejor busca la venganza, si ya no fue con la espada o con el cuchillo, a lo mejor lo busca con la pistola, ¿no? La recurrencia en sí no está determinada por las circunstancias físicas, sino psicológicas dentro de cada individuo, con una repercusión ahora sí física. O sea, lo que se repite, podríamos entenderlo que aunque aparentemente sería igual, no necesariamente tiene que ser en las mismas formas, sino psicológicamente cometeremos el mismo error o recurrencia o acciones. Adaptado, el ego, como se dice, el ego también va aprendiendo, va evolucionando para nuestra desgracia en muchos casos. En la antigüedad se daban cuenta que de repente el ego dentro de las personas de repente explotaba y mataba en la Inquisición. Y claro, en esta época ya no existe esa Inquisición, ya no se mata abiertamente, o en los gobiernos no se hace así, pero se hace, nos matan con horas extras de trabajo, nos matan pues cuántas cosas en la política, justo estábamos comentando, se ven o socialmente vivimos, es decir, se va adaptando el ego a la época, pero el estado interior que lo provoca, eso es lo que sí es igual a nuestro pasado. Pero finalmente tropezamos otra vez con la misma vida. Exactamente. A menos que despertemos, porque me recuerdo el maestro Samuel que decía que en una de sus encarnaciones pues fue asesinado y en esta vida volvió a encontrar a aquellos asesinos, ¿no? Y claro, él les entregó la gnosis. Claro, aquí luego entra a romper las recurrencias, como yo podría, por eso dice el maestro, si yo elimino los actores de mi interior, desaparecerán esas circunstancias desagradables. O también sería como dar a cambio un bien por uno. Exacto, porque de repente al que yo hice daño, ahora en vez de hacerle daño, lo que le estoy haciendo a lo mejor le voy a devolver un bien para yo cancelar también esa deuda. Entonces, cuando alguien nos caiga muy mal y sintamos que hasta sentimos rechazo, a lo mejor es porque traemos algo, hay una energía que nos ha unido y que ahora tenemos algo que si no lo trabajamos nos va a seguir, como en una película que sacaban, se llamaba Los Duelistas, que vida tras vida, salía en la película, se batían a duelo y se iban matando. Así, en 2, 3 generaciones se volvían a encontrar y se volvían, por otras circunstancias, se volvían a crear un duelo. Hasta que uno de ellos se da cuenta que dice, ay, yo ya te conocía, ¿y por qué otra vez estoy batiéndome en duelo contigo? Y entonces él deja la espada y le dice, yo dejo la espada, si tú quieres, mátame. Y entonces el otro reacciona, se da cuenta y rompe ahí una recurrencia, ¿no? ¿Cuántas cosas podríamos evitar si tuviéramos, ahora sí como decimos en el capítulo siguiente, esa conciencia infantil? Exacto, creo que es la respuesta, pero bueno, preguntan por qué no nos acordamos de nuestra vida pasada. Pues ahora cuando hablemos de la conciencia infantil, pues porque tenemos nuestra conciencia dormida, porque no somos conscientes de esos actores que habitan en nuestro interior, ¿no? Dice, son hechos que ignoramos, cosas que nos suceden, acontecimientos que se procesan en el subconsciente e inconsciente. Por eso justamente no nos damos cuenta y no lo recordamos. Dice, con justa razón se nos ha dicho que todo nos sucede como cuando llueve o cuando truena. Pues sí, ¿qué podemos hacer, no? Más que intentarnos a veces cobijar para no mojarnos. Realmente tenemos la ilusión de hacer, pero nada hacemos, nos sucede.
Eso es fatal, es mecánico. Sobre eso podríamos hablar mucho, darnos cuenta que la vida misma es una continuidad de sucesos no conscientes que, aunque nosotros hemos tomado las decisiones, no es que yo decidí ser doctor, yo decidí ser, no sé, maestro, yo decidí ser ingeniero, yo decidí ser taxista, etc. Pero realmente, ¿quién decidió dentro de uno? Esa es la pregunta. De repente, ¿por qué algo nos gusta o algo nos disgusta? Lo que también a veces hemos hablado de ese inconsciente humano que gobierna las acciones aparentemente conscientes de nosotros, que ya la neurociencia también nos ha dicho que solamente un 95%, a veces un 99%, perdón, solamente un 1% máximo, a veces un 5%, realmente nuestras decisiones son reales de una acción consciente. Todo lo demás viene provocado por nuestro pasado, por nuestro subconsciente, esos sabores, sinsabores, gustos, decisiones, como el niño que dice yo quiero ser doctor como mi papá, no porque el niño quiera ser realmente doctor, sino porque él ve a su papá que es un gran hombre y él quiere ser igual que él. Entonces en su subconsciente está supeditado a esa influencia, no es una decisión real, ¿no? Dice, el olvido y recuerdo son dos nombres de una misma cosa. También comentan que no nos acordamos de nuestras vidas pasadas porque grabamos las cosas en la mente y no en la conciencia. Y también comentan que si preguntan que si también hay recurrencia por acciones relacionadas con la búsqueda de conciencia. La anterior, que dicen que se graba en la mente y no en la conciencia, más bien les tendríamos que hacer una pequeña ampliación a su observación, a la personalidad. Nosotros grabamos las cosas en la personalidad, porque la mente es algo que tendríamos que hablar. La mente es un funcionalismo mecánico, tal y como la tenemos, y pasa a la personalidad. Pero la mente en sí no guarda nada. La mente interior es así, y esa es la que entraría en contacto con la conciencia, la mente superior. Pero la mente en sí, quien absorbe todo no es la mente, es la personalidad. Eso es algo interesante, a veces nos confundimos mucho por esos términos. Nosotros usamos la mente como una computadora, entra y salen datos, nada más. De eso habría que hablar mucho más al respecto. Pero en donde se va grabando todo lo que somos, se impregna a través de esa personalidad. Por eso a veces escucharemos que dicen, no, es que tiene una gran personalidad, o tiene una personalidad muy débil, o es un hombre de grandes aspectos en su personalidad, no en su mente. Podríamos decir que es muy intelectual, pero eso no significa que es su forma de ser. Grabamos esa forma de ser en la personalidad y ese es nuestro verdadero conflicto, porque consideramos que esa forma de la personalidad es nuestra verdadera identidad y viene el conflicto. Viene el conflicto porque nuestra identidad no está en la personalidad, está en la conciencia. Y si uno abre su conciencia, pone pasiva su personalidad y entonces abre su mente interior a través de la meditación, a través del trabajo sobre sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, haciendo esa pequeña aclaración. La siguiente pregunta era si había acciones también recurrentes relacionadas a la conciencia. Sí, la conciencia también tiene, digamos, es como una espiral que puede ascender o puede descender. Están los compromisos del alma y están los compromisos del ego, podríamos entenderlo de esta manera también. Ahora, el alma busca en sus recurrencias, podríamos decir, positivas en algunos aspectos, reencuentros, es decir, dejamos en esta vida un trabajo sobre nosotros mismos, inclusive conocimos la gnosis, de repente perdemos nuestro cuerpo físico. Por recurrencia tendremos una nueva oportunidad, la conciencia retomará este trabajo para continuarlo.
Entonces podríamos entenderlo así muy bien. Nos comparten una frase de Buda: ¿quién mueve tu lengua cuando hablas? Como una reflexión. Y otra pregunta: ¿la personalidad nos espera al volver a encarnar o solo los egos? Esa pregunta es muy buena, siempre en algunas conferencias las hemos contestado, con mucho gusto le damos respuesta nuevamente. Si la personalidad absorbe todo lo que somos, entre comillas, en esto que vivimos, esto que regresa nuevamente a un cuerpo también regresará a la personalidad. La personalidad no regresa, regresan nuestros defectos. Por eso la personalidad nace en el tiempo, se desarrolla en el tiempo y morirá en el tiempo. No es lo mismo la personalidad de alguien del siglo XVIII o del siglo X o de la Edad Media que una personalidad ahora de una persona del siglo XX o del siglo XXI. Es decir, aquí es donde sí entraría esto que se comentaba, que si en la época romana yo cometí algún delito, con esa personalidad de ese tiempo, en mi nuevo cuerpo físico, en la actualidad, con una nueva personalidad, quizás similar, pero adaptada a esta época, ese ego del asesinato volverá a repetir sus mismos crímenes, adaptada a la personalidad de su época. Así quedaría mucho más ampliada la respuesta, ¿verdad? Bien, dice, realmente tenemos la ilusión de hacer, pero nada hacemos, nos sucede, esto es fatal, esto es mecánico, acabamos de leer. Nuestra personalidad es tan solo el instrumento de distintas gentes, yoes, mediante el cual una de estas gentes, yoes, cumplen sus compromisos. Hay que entender, el ego regresa, la personalidad no. Hay una conferencia que hablamos sobre el rayo de la muerte, que explicamos un poquito más a profundidad esto. Dice, por debajo de nuestra capacidad conscientiva suceden cosas desagradables, desgraciadamente, y que ignoramos. Lo que por debajo de nuestra pobre razón sucede. Nos creemos sabios cuando de verdad ni siquiera sabemos que no sabemos. Esto es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Creemos que sabemos y no sabemos. Entonces, qué buen engaño, ¿no? Ahora sí que, como la física cuántica, ¿no? Vivimos en una ilusión. La materia es una ilusión, pero creemos que la materia existe. ¿Cuántas veces hemos dicho, por ejemplo, este atril, si alguien dice es sólido, pero realmente está lleno de agujeros? Y uno dice, ¿por dónde? No los veo. La materia está llena de agujeros, entre átomos y átomos hay un espacio. Solo que son tan pequeños que no los alcanzamos a ver. Pero observen que si todos sus átomos los comprimiéramos, no lo llegaríamos ni siquiera a ver. Se dice que la Tierra, si se compactara todos sus átomos sin dejar espacio uno entre otro, se convertiría toda la Tierra en una pelotita de golf. Entonces imagínate cuánto espacio no hay en la materia. Entonces nosotros creemos que sabemos, creemos que vemos las cosas, creemos que las conocemos, pero ignoramos, como dice el maestro, que ignoramos, y eso es nuestro peor engaño, ¿no? Cuando nos empezamos a dar cuenta de lo que somos, es nuestra primera oportunidad. Dice, somos míseros leños arrastrados por las embravecidas olas del mar de la existencia. Salir de esta desgracia, de esta inconsciencia, de este acto tan lamentable en que nos encontramos, solo es posible muriendo en sí mismos. ¿Cómo podríamos despertar sin morir previamente? Solo con la muerte adviene lo nuevo. Si el germen no muere, la planta no nace. Quien despierta de verdad adquiere por tal motivo plena objetividad de su conciencia, iluminación auténtica, felicidad. Para que el árbol nazca de la semilla tiene que morir. Así nosotros, para que nazca esa conciencia despierta, tiene que morir el ego, ¿no?
Dice la autoconciencia infantil, ya con esto acabaríamos, el capítulo siguiente del libro de Psicología Revolucionaria. Todos estos capítulos nos están sirviendo, los podemos luego en nuestra casa, si tenemos el libro, leer y reflexionar. Dice el maestro que este libro de Psicología Revolucionaria él lo tenía de cabecera en su cama como libro de consulta, y le decían, pero ¿por qué, maestro? Si usted lo escribió, ¿para qué lo quiere volver a leer, no? Y él decía que porque era esta enseñanza, él dice, esa enseñanza que ha escrito mi ser, y yo estoy aprendiendo de él, ¿no? Imagínense, ¿no? Nosotros pues escribiríamos algo y ya nos creemos que sabemos todo, ¿no? Dice, la autoconciencia infantil se nos ha dicho muy sabiamente que tenemos 97% de subconsciencia y 3% de conciencia. Esto es lo que nos dicen un poco los neurocientíficos. Solo un pequeño de 1 a un 5 o de un 1 a un 3% hay conciencia. Y lo peor es que encima la poquita que nos queda está dormida. Dice, hablando francamente y sin ambajes, diremos que el 97% de la esencia que en nuestro interior llevamos se encuentra embotellada, embutida, metida dentro de cada uno de los yoes, en su conjunto constituyen el mí mismo. Por eso cuando desencarnamos, dejamos nuestro cuerpo, el ego no muere, porque el ego en sí es conciencia, pero conciencia embotellada, como un genio dentro de una botella, dentro de la lámpara de Aladino, que no puede salir. Obviamente la esencia o conciencia enfrascada en cada yo se procesa en virtud de su condicionamiento. También esto vale la reflexión. Si el condicionamiento de la esencia, que es inteligencia, que es capacidad, que es sabiduría, está encerrado en una mente materialista, va a producir grandes inventos, grandes avances, pero a veces para su propia destrucción, armas, bombas, armamentismo, técnicas de conspiración, etcétera, etcétera. ¿Por qué, diría alguien, si es tan inteligente esta persona, o este inventor, o este dirigente, cómo es posible que tiene esa capacidad tan extraordinaria, hasta admirable, de tener ese tipo de nivel de conocimiento? Porque su conciencia la tiene embotellada en el ego, y como la conciencia es conocimiento, actúa en base a su condicionamiento, que es el del estado del agregado psicológico. Así pues, confunde o nos podría confundir estas cuestiones, ¿no? Pero aquí el maestro lo está diciendo, se procesa en base a su condicionamiento. Cualquier yo desintegrado libera determinado porcentaje de conciencia. La emancipación o liberación de la esencia o conciencia sería imposible sin la desintegración del ego. Si el genio de la lámpara está encerrado dentro de la lámpara, es claro que tenemos que destruir la lámpara para que nuevamente ese genio pueda estar libre. El problema es que a veces sale un ratito el genio de la lámpara y luego se vuelve a meter, y eso es muy común, ¿no? A veces tenemos un momento de paz espiritual, logramos en una meditación estar muy tranquilos, pero luego, después de la meditación, de estar tranquilos, de lograr un buen estado interior, nuevamente regresamos a los problemas porque la pobre conciencia quedó otra vez metida dentro del ego. Dice el maestro Samael, la solución es clara, tenemos que destruir la botella, hay que destruir esa lámpara, hay que desintegrar al ego para eliminar toda posibilidad de regresar nuevamente a nuestros errores. Dice, a mayor cantidad de yoes desintegrados, mayor autoconciencia; a menor cantidad de yoes desintegrados, menor porcentaje de conciencia despierta.
Dice, el despertar de la conciencia solo es posible disolviendo el yo, muriendo en sí mismos aquí y ahora. Incuestionablemente, mientras la esencia o conciencia esté embutida entre uno de los yoes que cargamos en nuestro interior, se encontrará dormida en estado de subconsciente. Es urgente transformar al subconsciente en inconsciente, y esto es solo posible aniquilando los yoes, muriendo en sí mismos. Aquí no hay medias tintas, aquí no hay de que nos vamos a dar todos un abrazo de amor y que vamos a salir de aquí todos iluminados y que luego ya desapareció el problema. Sí es cierto que necesitamos esas dinámicas y a veces pues ese cariño, ese amor, la amistad, la convivencia sana, porque es parte de lo humano, de lo social. Pero no nos equivoquemos, en muchas ocasiones a veces las personas, porque nos va muy bien o les va muy bien, porque todo está funcionando muy bien, creemos que ya no hay egos, ¿no? Que mi vida no tiene problemas porque aparentemente todo va muy bien. Pero el ego es como un ladrón en una cueva, ¿no? Él está esperando el momento y cuando menos nos demos cuenta volverá a salir. Entonces, aquí la solución no es solamente que busquemos una mejor vida, estar mejor con nuestros semejantes, crear ese amor, esa amistad, está muy bien, pero aquí nos tenemos que ir directos a eliminar la causa del error para que no vuelva a suceder. Dice, no es posible despertar sin haber muerto previamente en sí mismos. Quienes intentan despertar primero para luego morir no poseen experiencia real de lo que afirman, marchan resueltamente por el camino del error. O sea, despertar conciencia, darnos cuenta del mundo, del porqué de las cosas, etcétera, etcétera, en un sentido ya más psicológico, tendríamos que hacerlo pues eliminando las causas de los errores. Si yo me dedico a despertar esas capacidades internas, a despertar esa conciencia y no muero en mis propios defectos, en las causas de los defectos, puedo caer en el error de luego aquellas cosas que yo vea malinterpretarlas o incluso difamar a otras terceras personas. Preguntan algo de atrás, no sé. Sí, está bien. Dice, si te vuelves a casar con la misma persona en cada uno de tus retornos. Si te vuelves a casar con la misma, pues seguramente, muy posiblemente sí, o dependiendo de las deudas que tengamos. Se casan, se divorcian, se vuelven a casar, o tienen hoy en día casi decir casarse es casi un milagro, ¿no? Porque hoy en día ya los jóvenes tienen muchas relaciones con muchas parejas, entonces imagínense el vínculo, la mezcla de energías que se produce ahí, ¿no? Vínculos entre relaciones que, pues bueno, no vamos aquí a decir que pues todos habremos tenido muchas existencias y habremos tenido también muchos compromisos, entonces hay que reencontrarse y romper esos compromisos, y si estamos ya casados con la persona que nos tocó en esta existencia, pues cumplir también los compromisos con la dama o el caballero que nos está tocando, ¿verdad? Comentan, estimo que no está garantizado en nuestro retorno el mismo rol. Es lo que se llama la personalidad. No está garantizado el mismo rol, no, pues, es que imagínense, son tantas veces que hemos repetido lo mismo y en tantas existencias, que de repente en una existencia nos tocará de ricos, en otra nos tocará de pobres, en otra de repente nos tocará ser los asesinos y en otra ser el asesinado. O sea, se van a repetir prácticamente los sucesos de nuestros estados psicológicos en diferentes formas, de acuerdo al debe y al haber, y en muchas veces de repente hasta 2, 3 vidas más adelante se viene a repetir algo porque no se había repetido con anterioridad, porque hemos andado pagando muchas cosas antes. O sea, la lista está tan larga que hay veces que no alcanza, ¿me entienden?, a pagar en una sola existencia. Se dicen que si
nos vinieran a cobrar todo lo que debemos, Dios mío, dicen, desencarnaríamos al instante, ¿no? Porque es demasiado. Entonces, la divinidad y la creación es tan maravillosa que nos dan tantas oportunidades que habrán cosas que inclusive no se van a venir a pagar ni siquiera en nuestras vidas, sino en la involución. O sea, sé que hay veces que uno dice, ¿cómo es posible si esta persona es tan terrible y mira qué bien le va? Pero mira, fulanito, que es buena persona, que hace todo bien y qué mal le va. Pues a veces, como dicen, del que Dios se acuerda, como dicen, a través del castigo, a través del dolor, no estamos diciendo que así tenga que ser, pero muchas veces es mejor purgar aquí y tener una nueva oportunidad en una siguiente existencia, que no que te vaya muy bien, que no significa, repito, que porque nos vaya bien ese sea nuestro caso, lleno de maldades y que aparentemente dicen, mira, es que lo hace todo, hace lo que quiere, roba lo que quiere, engaña lo que quiere y le va bien, ¿no? Porque no sabemos cuando se lo vengan a cobrar cómo le va a ir. Entonces, esto es muy relativo, esto se da mucho en las conferencias, la ley del karma y del dharma, ¿no? Entonces, nosotros, si algo viene en nuestra vida difícil, aceptarlo con amor, con resignación, cuando es inevitable, y cuando es evitable, obviamente no caer en los errores, ¿no? Pero si ya vino algún problema, se puede negociar, o si es inevitable, pues asumirlo y trascenderlo, ¿no? Para tener mejores oportunidades, ¿no? Esto es muy importante. Sí, con eso no sé si hay más preguntas también. Es que si no se alcanza, hay algo que censura, no sé qué habrán puesto. Porque se entiende, dice que a la vez los que nos crearon o lo que nos creó, y se censura, dice, da a entender que se equivocaron los creadores. Esto de los famosos creadores y de echarle la culpa a Dios de que estamos aquí, es un poco, pues es fácil, ¿no? Todos en un momento dado hemos podido pensar así. Pero cuando nos damos cuenta es que al final todos somos los mismos y que todos somos uno, no hay un Dios, porque estamos acostumbrados a Dios como una personalidad, no existe un Dios como personalidad. Hablar de Dios es hablar de dioses, porque todos somos partes de Dios. Y la unidad es multiplicidad, y la multiplicidad es unidad. Esto se habla mucho en la cuestión de la física cuántica, de la energía universal. Exacto, todos estamos unidos. Entonces, se equivocó Dios y aquí volvemos al mismo concepto, bueno y malo. Estamos muy en nuestra mente, es que esto es bueno porque me da placer, esto es malo porque me da dolor. Otra vez, tendríamos que hacer una revisión, el bien y el mal en sí no existen como tales. A veces aprendemos más con el dolor que con momentos a veces felices, ¿no? ¿Quiere decir que tenemos que sufrir, volvernos masoquistas? Tampoco. Tenemos que romper, lo hemos hablado muchas veces, nuestra forma a veces de ver la vida y de catalogar bueno, malo, se equivocaron arriba, se equivocaron abajo. Más bien cuestionémonos, ¿por qué soy así? No busquemos culpables, porque ahora le echo la culpa a Dios, mañana se la echo al vecino, pasado se la echo a mi amigo o a mis padres. ¿Y quién somos realmente? La vida que tenemos la hemos hecho nosotros, aunque esto nos cueste y nos duela. Y si tenemos lo que tenemos es porque nosotros lo hemos querido tener y vivir y experimentar, así como lo tenemos. Si no nos gusta, si no queremos creerlo, no importa. Seguiremos viviendo, seguiremos siendo lo que somos, pero el día que nos empecemos a cuestionar, como en los templos antiguos, en el antiguo Delfos,
que nos decían, hombre, conócete a ti mismo, homo nocete ipsum. El día que uno se conozca a sí mismo, podrá romper los grilletes de su propia ignorancia y de su propia incomprensión, de sus propias, incluso podríamos decir, resentimientos, odios, etcétera, que a veces podemos tener incluso contra la vida misma, ¿no? Porque si la vemos así tal cual, nosotros no podríamos más que darles la razón y decir, es que la vida así, la vemos como tal, pues es injusta y nos llenamos hasta de odio y de resentimiento. Pero ¿y de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve saber que acá se robaron tantos millones y allá que se necesitaba el dinero en un lugar de extrema pobreza, no tienen ni de qué comer y allá están derrochando el dinero? ¿Vamos a ir ahora a matarlos a ellos para darles el dinero a los pobres? Nos convertimos en lo mismo que son ellos. Realmente, todas estas reflexiones van un poquito más allá. No hay una solución, aunque sí muy simple, pero para nuestra mente se vuelve muy complicada. Nosotros necesitamos crear amor en nuestro interior, compartir ese amor, poner nuestro granito de arena, la diferencia en esta sociedad de tanta desigualdad, de tanto dolor, porque nos han enseñado que hay que desear y con el deseo buscamos satisfacer nuestros sentidos con placeres que lo único que van a provocar al corto o a largo plazo es más dolor, más vacío y más necesidad, y nunca, como un pozo sin fondo, nunca se puede llenar. Entonces necesitamos, como decían los budistas, hinduistas, orientales, hay que dejar de desear. Y cuando uno deja de desear, rompe la cadena fatal de esta recurrencia que estamos hablando y empezamos a trabajar con ese despertar de la conciencia. Dice, dentro del cuerpo, dicen, los niños recién nacidos son maravillosos. Dicen, gozan de plena autoconciencia, se encuentran totalmente despiertos. Dentro del cuerpo del niño recién nacido se encuentra incorporada la esencia y eso le da a la criatura su belleza. No queremos decir por el 100% de la esencia o conciencia esté reincorporado en el recién nacido, pero sí un 3%. Imagínense, el niño solo tiene el 3, pero está despierto, y solo con ese 3 despierto, qué maravillas hacen. Sin embargo, este porcentaje de esencia libre, reincorporado, entra en el organismo de los niños recién nacidos, les da la plena autoconciencia, lucidez. Los adultos ven al recién nacido con piedad, piensan que la criatura se encuentra inconsciente, pero se equivocan lamentablemente. El recién nacido ve al adulto de tal como es en realidad, inconsciente, cruel, perverso, etc. Los yoes del recién nacido van y vienen, dan vueltas alrededor de la cuna, quisieran meterse en el cuerpo, pero debido a que el recién nacido aún no ha fabricado la personalidad, todo intento de los yoes para entrar en el nuevo cuerpo resulta algo más que imposible. Aquí hay algo interesante, ¿no? O sea, el niño recién nacido es 3% conciencia y sus egos de su vida anterior todavía no pueden ingresar en él porque no ha creado la personalidad. Entonces vean ustedes qué tan importante es la educación de un niño, porque depende de esa personalidad podremos luego enseñar a trabajar sobre los egos o que el niño se aferre a sus propios egos y pierde ahora sí esa belleza, la va perdiendo poco a poco. Dice que a veces las criaturas se espantan al ver a estos fantasmas, o sea, los niños pequeños, los yoes que se acercan a la cuna, entonces gritan, lloran, pero los adultos no entienden esto y suponen que el niño está enfermo o tiene hambre o sed. Tal es la inconsciencia de los adultos. A medida que la nueva personalidad se va formando, los yoes que vienen
de existencias anteriores van penetrando poco a poco en el cuerpo del niño. Dice, cuando ya la totalidad de los yoes se ha reincorporado, aparece en el mundo con esa horrible fealdad interior que nos caracteriza. Entonces andamos como sonámbulos por todas partes, siempre inconscientes, siempre perversos. Cuando morimos, 3 cosas van al sepulcro, justo lo que estaban preguntando. El cuerpo físico, el fondo del cuerpo vital orgánico y la personalidad. El fondo vital, cual fantasma, se va desintegrando poco a poco frente a la fosa sepulcral a medida que el cuerpo físico se va también desintegrando. Estos son los fantasmas de los difuntos, es su cuerpo energético, la personalidad. La personalidad es subconsciente o infraconsciente, entra y sale del sepulcro cada vez que quiere. Se alegra cuando los dolientes le llevan flores, ama a sus familiares y se va disolviendo muy lentamente hasta convertirse en polvadera cósmica. Eso que continúa más allá del sepulcro es el ego, el yo. El yo pluralizado, el mí mismo, un montón de diablos dentro de los cuales se encuentra enfrascada la esencia. Entonces la conciencia, que a su tiempo y a su hora retoma, se reincorpora. Luego resulta lamentable que al fabricarse la nueva personalidad, el niño se reincorpora también. En el niño se reincorporan también los yoes. Eso es lo triste. Quisiéramos que no volvieran los egos, ¿no? Pero no. Ellos es parte de nuestra energía y la tenemos que recuperar algún día. O en ese proceso de la involución, la naturaleza tendrá que purificar a la esencia que se contaminó con tantos agregados psicológicos. Esa es la conciencia infantil, esa es la conciencia del niño. Nosotros tenemos esa conciencia infantil todavía, pero está dormida. Tenemos que lograr hacer crecer nuestra conciencia, primero despertándola y luego creando autoconciencia. Cuando hemos creado autoconciencia, lograr un paso más que se llama la supraconciencia. Y esa supraconciencia está conectada a las conciencias de todas las personas y de todos los seres vivientes en todos los reinos de la creación, sea mineral, vegetal, animal, etc. Porque todo está hecho de energía. Y donde hay energía hay un trío de materia, energía y conciencia. A nosotros nos dieron la oportunidad de tener un cuerpo físico para crear autoconciencia. Y aquí quizás el que antes se preguntaba ¿por qué tanto dolor? Porque el conocimiento dentro de unos temas que estudiábamos, que se mencionan sobre las 7 verdades, dentro de este conocimiento del bien y del mal, desde el día que salimos míticamente hablando del Edén, es para hacer conscientes y autoconscientes de nosotros mismos. Es un proceso a veces muy doloroso. Esto no significa que podamos ni estamos queriendo justificar ni el mal ni el dolor. Nosotros necesitamos no polarizarnos, en comprender el porqué. No buscamos, y esto sería muy importante para todos, no busquemos culpables en la vida. Busquemos comprender la vida, no busquemos culpables. Porque nadie somos culpables y al mismo tiempo todos somos los culpables de esta vida. Porque todos aportamos con nuestros estados negativos, pero al mismo tiempo todos somos parte de esta creación. Entonces, buscar un culpable sería como estar perdiendo el tiempo, estar pegando el tiros a lo loco en el aire, sin nunca lograr cazar nada. Necesitamos enfocar y disparar a la conciencia con este trabajo psicológico, con esta autoconciencia y algún día crear esa supraconciencia también. No sé si hay alguien que también estaba... Bueno, había algunos
y venimos de la parte creada a la creada. También comenta que quien se equivoca es cada uno de nosotros alimentando inconscientemente nuestros egos. Alguien dice también, yo soy el creador de mi propia realidad. Si la realidad que vivo es diferente a la que quiero, eso me da la pauta de que hay algo en mí que transformar. Bueno, ahí está. Al final preguntaban si la personalidad es el vehículo de los egos. Entonces, Sí, ahí está. La personalidad es el vehículo de los egos. Ahora déjenme decirles, para este trabajo, la personalidad, cuando queremos trabajar sobre nosotros mismos, va a ser lo que más nos va a costar desintegrar y va a ser hasta el final. Primero vamos a tener que trabajar dentro de este trabajo psicológico con nuestra cara visible de nuestros defectos. Luego tenemos que trabajar con nuestra cara invisible de nuestros defectos, que es la cara oculta, es infraconsciente. Y luego tendremos que también trabajar ya con la personalidad. Entonces, hay quienes se aferran mucho a querer trabajar con la personalidad, que no significa que no vamos a crear, o por lo menos a refinar, o tener una personalidad de individuos sociales que requiere una sociedad para poder convivir, porque imagínense ustedes, si no tuviéramos cierta ética, ciertos valores, ciertas conductas que son a veces también, forman parte también de esa personalidad, no podríamos convivir los humanos, tal como estamos ahora. Entonces necesitamos refinar, podríamos decir, en cierto modo, una personalidad más social, etcétera, etcétera, pero hay que estar en el entendido que tampoco la personalidad es lo que buscamos, ¿no? Que al final de cuentas en su momento hay que desintegrarla también. Y bueno, pues esto es triste porque a veces se crean, por lo mismo de este tipo de enseñanza, de la misma gnosis, se ha creado también la famosa personalidad gnóstica, déjenme decirles, de buenas personas, de muy dedicados incluso a estos estudios, pero sigue siendo una personalidad, incluso rayando en muchos de los casos, decíamos nosotros, ese fanatismo que lo podemos ver aquí con la misma gnosis y con muchas otras escuelas, ¿no? El fanatismo religioso, filosófico, como el fanatismo materialista, escepticismo, porque creamos esas diferentes características de la personalidad. Entonces cometemos muchos errores, como pues a veces se ha comentado que ahora, como venía el 21 de diciembre, que ya se iba a acabar el mundo, entonces todo el mundo casi que dejaron todo y se fueron por miedo a que se iba a acabar el mundo, ¿no? Porque íbamos a ser algunos los elegidos y salvados a través de naves cósmicas, etcétera, etcétera. Y siempre nos olvidamos de que queremos salvar al cuerpo y lo que buscamos nosotros no es salvar al cuerpo, es salvar a nuestra alma. Si podemos lograr o no continuar con este cuerpo, bueno, eso como podríamos decir, se lo dejamos a Dios o se lo dejamos en manos de nuestro ser, ¿no? Nosotros nos ponemos en manos del ser. Y si tenemos que continuar con este cuerpo, con esta labor, pues adelante, pero eso es en manos del ser, ¿no? Si uno corre por miedo, porque tiene que formar un nuevo ejército de salvación mundial, porque hay muchos términos que no hemos comprendido. El ejército es el ejército de la voz, el ejército de la palabra, el ejército del Cristo, que es no el histórico nada más, sino el que debe encarnar el corazón de cada hombre, el corazón de cada ser humano viviente de este planeta. Entonces nosotros queremos formar la voz de la palabra, la que se difunde, y es así como logramos hacer cambios en nosotros y lograr a lo mejor cambios en otras personas. Pero repito, si estamos identificados con la personalidad, incluso dentro de estos estudios, fanatizados porque
a fulanito de una conferencia y se le olvidó el punto y la coma. Y el otro dice, no, es que no se dice así, es que Dios no era Jehová, era este. Y es que el otro, y empezamos hasta entre la misma enseñanza a pelearnos y a discutir entre nosotros, es que nunca entendimos nada. Una vez el maestro en un congreso da una conferencia sobre justamente la transformación de impresiones, justo porque él mismo decía, da mucha tristeza ver hermanos que se andan muy sutilmente echando las pedradas, pero ya ahora con la enseñanza, ¿no? Es que tu ego, es que tu personalidad, es que tu defecto, tienes que cambiar, y somos buenos para leccionarnos unos a otros, y muy difícil de uno mismo leccionarse, y eso nos da mucha tristeza porque pues la gnosis no tendría que representarles nunca esto, y si ustedes han vivido esto, no lo confundan, eso no es la gnosis, eso no es la enseñanza, ni confundan tampoco si ven a líderes que andan regañando o haciendo este tipo de cuestiones, no los confundan, ellos no, eso no es la gnosis. Entonces, bueno, es a veces importante reflexionarlo también, que la gnosis la tenemos que hacer cada día en nuestras vidas, en nuestros corazones, que la gnosis la compartió el maestro Samael en su época, pero él mismo dijo, tampoco la gnosis, no he sido el primero ni seré el último que hablará de ello. Muchos otros maestros, el mismo maestro Samael decía, hablaron de ello. Entonces hay quienes luego también se sienten mal porque dicen, es que fue un fraude, no fue un fraude. No se identifiquen con las personalidades de aquellos que entregan la enseñanza. Si algo bueno les dejan, absórbanlo, tómenlo, y lo que no les sirva, déjenlo. Aquí no estamos promoviendo ni siguiendo a ningún líder, ni ninguna siglas de escuelas, sino promovemos o buscamos la inquietud del conocimiento en los corazones de las personas, y que podamos entre todos hacer esa fraternidad, esa alma, esa conciencia de niño pueda despertar nuevamente en cada uno de nosotros, y algún día formarnos todos decirnos todos como hermanos. ¿Hermanos de qué? De nuestro planeta. Bueno, pues siempre la llamada de teléfono a última hora, pues vamos a dejarlo hasta aquí, y no sé si hay alguna otra duda, pregunta que tengan todos. Bueno, pues hacer estas pequeñas reflexiones para que, pues bueno, en la medida que podamos seguir transmitiendo, quede esto compartido para todos. Muchas gracias, y no sé si hay alguna otra pregunta, nada más. Bueno, yo sí voy a mandar, pues, la personalidad humilde es una buena opción, ya después Sí, bueno, no nos vamos a complicar mucho qué tipo de personalidad, etcétera, etcétera. Habría mucho que hablar sobre este tema, no toca hoy, pero sí, no salía mucho a la cabeza. Seamos buenos, como decía el maestro Samael, buenos hombres de casa, es decir, un buen padre o una buena madre o un buen hijo, buenos ciudadanos cumpliendo con las normas, y crear ese tipo de... No podríamos aspirar a algo más si somos criminales o ladrones o mentirosos o engañamos, ¿no? O sea, necesitamos tener por lo menos ciertos valores, principios humanos para poder continuar en esta labor, ¿no? ¿Cómo saber si eres un verdadero gnóstico, una personalidad gnóstica o yo gnóstico, lo que posee? Pues obviamente le contesté que mediante la autoobservación y el trabajo diario de quién soy, dónde estoy, pues descubrimos y lo trabajamos. Sí, eso es importante, cómo saberlo. Creo que hay una cosa muy común, que es la menos común de todas, que es el sentido común de las cosas. O sea, yo creo que teniendo el sentido común evitamos muchos errores, ¿no? O sea, ya cuando es algo fuera de lo normal, de repente ahora que se dijo, cuidado que se acaba el mundo, y todos ahí preocupados guardándose debajo de las cuevas y las piedras, pues hombre, el sentido común me dice que si yo estoy en un trabajo espiritual, primero, ¿por qué me tengo que asustar? Segundo, tendría que reflexionar y meditar, ¿qué quiero salvar? ¿Mi cuerpo? ¿Tengo miedo por mi cuerpo? Entonces, empezar uno a reflexionar a esto, es decir, mejor me tranquilizo,
Y si algo viene, voy a meditar y pedir y a ver en qué puedo ayudar si viene un desastre, no a ver a dónde corro y me escondo, ¿no? Como han hecho varios grupos. ¡Rum! Se escondieron todos, cerraron asociaciones y se fueron. Bueno, si viene un gran desastre, ¿quién va a ayudar? Como que hubiera un incendio, ¿no? Y los bomberos corren y se van porque cuidado, no vaya a ser que el fuego me vaya a quemar. Bueno, señor, usted se hizo bombero para apagar fuegos. Nosotros nos hicimos misioneros o damos la gnosis porque tenemos que ayudar. Si veo que alguien necesita la ayuda y me voy corriendo, ¿qué gnósticos somos? Digo, por eso les digo, este es el sentido común, sin tampoco, como no hablamos de nadie, no estamos tampoco criticando a nadie. Son reflexiones, no tampoco para crear un sentimiento en contra de nadie. Nosotros respetamos a todos y anhelamos que en el corazón todos esto lo llevemos. Pero sí, por favor, tengamos sentido común. Es demasiado claro que pues, si el bombero viene a hacer su profesión es porque viene a apagar un fuego. No se tiene que ir. Entonces nosotros entendamos que ese sentido común de la personalidad gnóstica, dejemos de ser fanáticos o dejamos de ser fanáticos cuando empezamos de verdad a ponernos a meditar y a trabajar sobre nuestros egos y empezar a comprender a las personas que nadie, ningún gnóstico somos mejores que cualquier persona, porque luego se anda diciendo eso de que tú eres persona gnóstica y tú eres persona externa. Bueno, pues todos tenemos egos, todos somos externos, todos somos iguales. La única diferencia es que nos dan una gran oportunidad de tener la posibilidad de ayudar y de ayudarnos a nosotros. Entonces nunca miremos con desdén a los demás porque tenemos esta enseñanza, sino al contrario, es un compromiso, incluso como aquel que tiene la herramienta para arar y ve al pobre que se está muriendo de hambre, compártele esa herramienta para que él pueda también arar la tierra y pueda también él sembrar alimentos. La gnosis es esa herramienta, es la herramienta para sembrar almas, la herramienta para alimentar almas, la herramienta para crear hombres auténticos. Entonces, tenemos una gran responsabilidad con esta enseñanza y a veces lo comentamos con mi esposa, nos da mucha tristeza ver cómo hoy en día a veces la gnosis ha sido muy mal puesta o ha quedado mucho en entredicho justamente por este tipo de fanatismo, ¿no? Porque los humanos, nosotros somos los que la mal utilizamos. Esto no es algo que ni siquiera es del maestro Samael, esto trasciende el tiempo. Se hablaba en los esenios, se hablaba en Egipto, se hablaba en muchos lugares. La suerte que tuvimos es que alguien como Samael nos pudo develar la alquimia y hacer comprender con más claridad todo esto que, pues bueno, intentamos compartirlos con nuestras posibilidades que tenemos con ustedes, ¿no? Pues sería todo, muchas gracias y que pasen buenas noches. Hasta el próximo día.